Buenas noches, estimados amigos. Agradecemos que hayan atendido esta invitación. Esta conferencia se realizó originalmente el pasado 22 de octubre en el auditorio de la Casa de la Cultura de Chía, gracias a la gentil invitación del maestro Hernando Carrizosa en el marco de su exposición de pintura contemporánea titulada Avenida Profiláctica. Para culminar nuestras actividades culturales de este año, hemos decidido compartir con ustedes esta conferencia bajo el título de la pintura a través del tiempo. Con el fin de tener un panorama amplio sobre este tema, es necesario pasar revista al origen de la pintura del mundo moderno para tener puntos de comparación en la evolución y los conceptos pictóricos expuestos por los artistas entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Necesariamente tendremos que comenzar en el Renacimiento, cuando en Italia se inició el rescate de la cumbre artística lograda durante la era clásica de Grecia y Roma, luego de su pérdida durante el milenio oscuro de la Edad Media. Tenemos ante nosotros esta imagen titulada El descenso de la cruz, obra de Fray Angelico, fraile dominico nacido en Florencia en 1395, como ejemplo del espíritu religioso que dominaba la expresión artística de aquella época. En esta pintura de 1435, al temple sobre tabla, que marca el rompimiento con el arte bizantino, el artista combinó la elegancia decorativa del gótico con un estilo más realista, aplicando las teorías sobre la perspectiva, las expresiones de devoción en los rostros, así como la utilización del color que consigue dar mayor intensidad emotiva a la obra. Esta obra representa la primera etapa renacentista. Entonces vemos ya, este es un rompimiento realmente con el arte bizantino, porque ya las expresiones son diferentes, las caras son caras que consiguieron ellos dentro de los personajes que existían en la realidad en aquel tiempo. Ahora pasamos a Fra Filippo Lippi. Es una historia muy interesante. Filippo Lippi, nacido en 1406, huérfano de padre y madre, a los 8 años fue puesto bajo custodia de los monjes del Carmen en Florencia, orden en la que profesó en 1421. Poco amigo de la vida monacal, Lippi era en 1456 capellán del convento de Santa Margarita en Prato, cuando se fugó con una de las monjas, Lucrecia Buti, su modelo, unión de la cual nacería también el pintor filipino Lippi. Este pintor fue apoyado siempre por el célebre Cosme de Medici, el más importante de los mecenas de la época del Renacimiento. Entonces, eso fue un escándalo extraordinario que llegó hasta el Papa Pío II, y por la intercesión de Medici, fue perdonado por el Papa y pudo casarse con la madre de su hijo y continuar su carrera, lo que nos permite gozar de los últimos trabajos. En esta obra titulada La Virgen con el Niño y dos ángeles se aprecia el sentido humano de sus Madonas, que serviría de inspiración a Botticelli, quien trabajó en el taller de Lippi en Prato. En el rostro de María se observan las facciones de Lucrecia. Entonces, ese fue el comienzo cuando él comenzó a pintar cuadros de la Virgen y tomó a esta monja como modelo para la Virgen, y después se enamoró de ella y sucedió lo que tenía que suceder. Continuamos ahora con la obra llamada La Adoración de los Pastores, de Domenico Ghirlandaio, gran maestro contemporáneo y protegido de Lorenzo de Medici. Lorenzo era el nieto de Cosme y él continuó su labor
cultural y de apoyo a los grandes artistas. En esta obra de 1485 se observa el gran realismo de sus personajes que son tomados de la vida real, característica principal del Renacimiento. Destacándose su autorretrato al lado derecho del niño y el colorido paisaje en perspectiva, Ghirlandaio fue el maestro de Miguel Ángel. Entonces aquí podemos ver una de las características de los pintores que ya tenían cierta resonancia en aquella época y ya exigían. Y como firma de sus obras se pintaban ellos mismos. De manera que por eso el autorretrato que está allí junto al burro es una muestra de esto y la perfección de su arte. En la siguiente imagen tenemos El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, alumno de Filippo Lippi, y quien rompe las ataduras religiosas de la pintura para abordar los temas mitológicos de la antigüedad. Se trata de una obra impregnada de la cultura humanística aprendida en el círculo intelectual de los Medici, con un tono de narración situado fuera del tiempo en la que se representa un tipo de rito pagano que se aparta de la pintura religiosa cristiana. Su modelo para la Venus fue Simonetta Vespucci, la mujer más bella del Renacimiento. Simonetta era una joven de Génova que se casó con un miembro de la familia Vespucci, primo de Americo Vespucci, que después lo conoceríamos aquí en el descubrimiento y llevaría el nombre del continente nuestro. Y ella fue, pues, la atracción de todos, todos se enamoraron de ella, incluyendo a los Medici. Pero lamentablemente ella alcanzó únicamente a la edad de 23 años y murió de tuberculosis. Pero fue la modelo más importante de aquella época. Continuamos ahora con Leonardo da Vinci. Esta obra enigmática fue realizada durante los años de la estancia en Milán del artista. Esta hermosa mujer en la flor de la juventud está representada en un busto de 3/4. Gira levemente inclinando su cabeza hacia el espectador, signo de inocencia y curiosidad. Aunque permanece callada, no está del todo seria. Sus ojos muestran gran viveza y la mirada resulta penetrante. En general, la imagen presagia la maestría reflejada en la futura Mona Lisa. Seguimos ahora con otra de las obras de Leonardo, La batalla de Anghiari. Es una pintura al fresco de Leonardo da Vinci, actualmente perdida. Fue pintada en un muro del Salón de los 500 del Palacio Viejo de Florencia entre 1503 y 1506. En aquella época se encontraba Da Vinci y Miguel Ángel se encontraban en Florencia, y el ayuntamiento de la ciudad les encargó a cada uno que pintaran un gran mural en este gran salón, y cada uno empezó a hacer su obra. Y tenemos ahora, seguimos con la misma imagen. Esta imagen se debe a la reconstrucción llevada a cabo por Rubens a partir de croquis preparatorios elaborados por Leonardo y de varias copias de la sección central. Resulta que él había hecho un experimento con la famosa obra de La Última Cena en Milán y había combinado el fresco con el óleo y tenía que utilizar fuego para calentar y secar las imágenes. Resulta que ese experimento resultó fallido tanto en Milán como aquí en Florencia. Y entonces las imágenes se fueron dañando al poco tiempo y por eso desaparecieron, y posteriormente Vasari
fue encargado de pintar otras imágenes de guerra en esos lugares. El fresco representa la escena de un violento choque de caballos y una furiosa batalla de hombres peleando por obtener el gonfalone, el estandarte símbolo de la ciudad de Florencia en la batalla de Anghiari. La escena refleja el pensamiento del artista fundado en una visión pesimista del hombre, que debe luchar para vencer a sus propios miedos. Entonces, gracias a Rubens, podemos tener la imagen de Leonardo. Ahora continuamos con uno de los más grandes pintores, aunque no es muy conocido, y se trata de Bernardino di Beto, llamado Pinturicchio. Este pintor, nacido en Perugia, fue uno de los más grandes pintores del Renacimiento, que prestó sus servicios primero al Papa Alejandro VI, o sea, el segundo Papa español, que antes de ser Papa se llamaba Rodrigo Borgia. Y luego Pío II en la decoración de la Biblioteca Piccolomini y la Catedral de Siena, de la cual este es el detalle de uno de sus maravillosos frescos en los que ilustró el lujo y las costumbres de las cortes del siglo XVI con un realismo y colorido inigualables. Resulta que al lado de la Catedral de Siena está la famosa Biblioteca Piccolomini. Y entonces el Papa Pío II le encargó a Pinturicchio que ilustrara la vida de su tío, que había sido el Papa Pío I, que había sido el pontífice que sucedió a Calixto III, que fue el primer Papa Borgia por allá hacia 1458. De manera que aquí está la historia. Y está en esto está Federico III, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, coronando a Eneas Silvio Piccolomini, que era el que sería Papa Pío I después. Entonces fue a Aquisgrán y el emperador lo coronó. Esta es una imagen de 1505 y ahí podemos ver cómo eran las modas de la Italia del Renacimiento en todo su esplendor. Continuamos ahora con esta obra extraordinaria titulada El Jardín de las Delicias, de Hieronymus Bosch, llamado El Bosco, artista originario de los Países Bajos. Es la parte central de un tríptico al óleo sobre tabla, obra considerada como una de las más fascinantes, misteriosas y atrayentes de la historia del arte. La imagen, cargada de simbolismo moralizante, representa un falso paraíso en el que la humanidad ha sucumbido en pleno al pecado, en especial la lujuria, y se dirige a su perdición. Decenas de símbolos diferentes cuyas claves solo pueden sospecharse pueblan este espacio opresivo y angustioso en el que la locura se ha apoderado del mundo. En su concepción se puede considerar una de las primeras pinturas surrealistas de la historia. De manera que esto fue un golpe extraordinario para aquella época. Y esta pintura se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Continuamos ahora con el gran Miguel Ángel Buonarroti. En esta imagen perteneciente a la bóveda de la Capilla Sixtina, vemos la representación neoplatónica de la Sibila o profetisa de Delfos, alternando con detalles arquitectónicos y gran dominio de la perspectiva. La figura femenina de expresión dramática y armonía anatómica, equilibrada con el ropaje colorido de maravilloso contraste de luces y sombras, nos presenta al maestro en la plenitud de sus facultades. Entonces aquí vemos, eso es una pared lisa,
y la maestría de él al hacer todo el volumen y la perspectiva, que parece que estuviera en un nicho, y los niños que están allí sosteniendo como cariátides, también se ve ese fenómeno visual. Continuamos ahora con otro de los maravillosos pintores de aquella época, que fue Rafael Sanzio. En esta, su obra maestra al fresco, ejecutada en el Palacio Apostólico del Vaticano, en primer lugar admiramos el manejo extraordinario de la perspectiva del majestuoso templo flanqueado por las estatuas de Apolo y Atenea, que sirve de escenario para la representación de los filósofos de la antigüedad, teniendo a Platón y Aristóteles como figuras centrales de una espectacular combinación de personajes en la que el arte de Rafael orquesta un espacio imponente en el que una gran variedad de figuras humanas expresan estados mentales interactuando en el diálogo permanente de la filosofía. Entonces aquí él tomó a los más importantes personajes y artistas de aquella época y los fue colocando con sus imágenes representando a estos filósofos de la antigüedad. De manera que el que hace de Platón, o sea, el personaje de la izquierda, él es la imagen de Leonardo da Vinci. Y así va presentando personajes reales de aquella época en las imágenes de los filósofos. Continuamos ahora con otras dos obras que representan la obra retratista de Rafael. Se trata de los retratos de Baltasar Castiglione y a la derecha su amada Margarita Luti, llamada la Fornarina. Entonces, esta era la novia de Rafael y la llamaban la Fornarina porque era hija de un panadero. En este par de obras podemos apreciar la perfección casi fotográfica en la expresión de los rostros y en la textura de los ropajes alcanzada por este genio de la pintura renacentista. Entonces vemos allí la piel del traje, la cara, los ojos, la expresión y el vestido de ella. Es un vestido de seda con todos los pliegues perfectamente delineados, las sombras, etcétera. No, esto es algo inigualable. Seguimos ahora, pasamos al norte. Hans Holbein, el joven, nacido en Alemania, es uno de los más grandes representantes del Renacimiento nórdico. En su retrato de Tomás Moro, cuando era Lord Canciller de Enrique VIII, nos muestra un asombroso realismo en el carácter recio del personaje y el exquisito trabajo en su indumentaria. Mientras que la imagen de la muchacha alemana expone una delicadeza sin igual alrededor del bello rostro. Entonces, es una época cercana. Hans Holbein emigró a Inglaterra y estuvo bajo el patronazgo de Enrique VIII. Hizo los más célebres retratos de Enrique VIII y de su corte, sus esposas, etc. Y de estos hemos escogido este de Tomás Moro, que posteriormente, por no haber cumplido lo que quería Enrique VIII, que era el divorcio de su esposa Catalina de Aragón, entonces lo mandó decapitar y entonces se convirtió en Santo Tomás Moro. Continuamos ahora con otra de las obras maravillosas de este hombre. Se trata de Los Embajadores. Es una de las obras maestras del pintor y de la pintura en general. Triplemente importante por la resonancia histórica, por su riqueza simbólica y por su excelencia plástica. Se trata de una enigmática pintura
que abunda en símbolos e indicaciones ocultas, cosas normales en el Renacimiento, que intentamos identificar y traer a la luz. Entonces, ese preciosismo de las cortinas, se ve la tela perfectamente con sus matices, ese vestuario con las pieles perfecto, los símbolos que están allí, ese instrumento musical, el globo terráqueo y el globo astral, etcétera, es una maravilla de descripción de la corte de Enrique VIII y estos embajadores. Continuamos con un salto en la historia de la pintura, que ya estábamos en el siglo XVI, luego viene el XVII y el XVIII y hacemos un salto, porque durante esa época los estilos de la pintura fueron el barroco y el rococó, que realmente fueron una serie de variaciones que no tuvieron trascendencia realmente, y saltamos ahora 2 siglos y medio para encontrarnos, no, seguimos con la anterior, 2 siglos y medio para encontrarnos en París con Jacques-Louis David, pintor que en el estilo denominado neoclásico trabajó para Luis XVI al final de su reinado, dejándonos con una imagen legendaria de la antigua Roma, el testimonio del cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento personal, tema preferido de la corte versallesca. Entonces, esto rememora un juramento que hicieron en la época romana 3 hermanos que eran los Horacios, que iban a la lucha, y con el saludo clásico de los romanos, que después fue retratado por los alemanes en la época de Hitler, están haciendo ese juramento con su padre. Y una de las jóvenes que está aquí lamentando ese caso es que ella estaba casada con uno de los adversarios de sus hermanos. Entonces ahí hay una tragedia pintada con ese estilo neoclásico. Tenemos ahora otra de las épocas de este pintor, porque primero estuvo al servicio del rey Luis XVI. Llegó la Revolución Francesa, derribaron al rey, lo decapitaron, y entonces llamaron a Jacques-Louis David para que fuera el pintor de la Revolución. Y aquí tenemos el juramento del juego de pelota. En una segunda etapa de su carrera artística, tras la Revolución Francesa, realizó para la Convención el proyecto de un gran mural que nunca se realizó, pero que quedó como testimonio de su apoyo al nuevo régimen. Entonces aquí vemos a Robespierre sobre una mesa tomando el juramento de todos los revolucionarios. Y por efectos de que como la revolución se salió de las manos de los dirigentes y que al final de cuentas vinieron a ejecutar hasta el mismo Robespierre, y si no es por Napoleón, eso había quedado sin cabeza. De manera que este fue el periodo en el cual Jacques-Louis David estuvo con la revolución. Ahora viene la tercera parte. Napoleón cruzando los Alpes. Cuando Napoleón se proclamó emperador, lo llamó a su servicio, y en esta monumental imagen plasmó la gloria guerrera del conquistador. Tras la caída de Bonaparte en 1815 fue desterrado Jacques-Louis David y murió olvidado en Bruselas, pero ya había quedado inmortalizado con estas obras maravillosas. Vean ustedes ese detalle de todo el conjunto, el fondo de un cielo tormentoso y el caballo, esa estampa tan extraordinaria, y Napoleón allí, glorioso.
Continuamos ahora con la siguiente imagen y pasamos a otro paso en la evolución de la pintura, que se trata del romanticismo. Entonces ya después de esta época heroica, entonces llega el romanticismo con Delacroix, Eugenio Delacroix. Delacroix y Ingres fueron los representantes de la transición al romanticismo, movimiento cultural que se originó en Alemania y el Reino Unido como una acción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. En la primera imagen, el lienzo simboliza la Revolución de 1830. Una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. Los disturbios se convirtieron en un levantamiento que desembocó en una revuelta de ciudadanos. No existió un cabecilla. Sin embargo, Delacroix representa a la libertad como guía que conduce al pueblo, el cual es mostrado como multiforme, es decir, con miembros de las clases sociales media y baja. Así, la libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza. Era una frustración del pueblo francés porque después de que la Revolución Francesa prácticamente había fracasado, había subido Napoleón, se convirtió en emperador, después lo tumbaron, y volvió otra vez Luis XVIII al reinado y continuaron con reyes, de manera que la revolución no había, para mucha gente no había servido para nada. Y entonces este fermento había continuado y por eso en 1830 sucedió esta revolución. Ahora tenemos a la derecha de Jacques-Dominique, no, en la siguiente, en la misma. Jacques-Dominique Ingres, tenemos a Madame Montessier. Ingres, utilizando todos los recursos técnicos, nos presenta tanto el detalle preciosista de la indumentaria como en la expresión de la hermosa mujer en la plenitud que inspira encanto y placidez, características del romanticismo. Entonces ya esta es de la cumbre, tanto de la pintura como del romanticismo. Entonces, esto queda ya como un mensaje que la Academia de Bellas Artes de París entroniza como el ideal de la pintura. En la siguiente imagen ya vamos a ver la revolución en la pintura. Resulta que en la exposición de la Academia de 1870 se presentaron una serie de pintores ya más modernos y revolucionarios que plasmaron un nuevo concepto en la pintura y fueron rechazados por la Academia y no los dejaron. De manera que esto lo llevó a que en 1874 se llevara a cabo la primera exposición en el Salón de Artistas Independientes, al margen del salón oficial controlado por la Academia de Bellas Artes. El movimiento plástico impresionista se caracteriza a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz, o sea, la impresión visual, y el instante sin reparar en la identidad de aquello que la proyecta. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaron el momento de luz, más allá de las formas que subyacen bajo este. Como lo vemos en este primer cuadro de Claude Monet, que le dio el nombre al movimiento. Entonces, este fue el primer cuadro que fue catalogado como el principio del movimiento impresionista. Pasamos ahora a otra de las obras de Claude Monet, que titulado Las Amapolas.
En esta obra paisajista, el pintor sintetiza la impresión colorida en pleno día, estableciendo los cánones del nuevo estilo. Entonces, el nuevo estilo era con las pinceladas muy sencillas que representaban el reflejo de la luz en cada flor. Ya no la pintaban detalladamente la flor con sus bordes y sus pétalos y todo eso, sino ya era únicamente la representación luminosa, y las personas también, ya no es tanto detalle, pero también es un trabajo maravilloso para trabajar estos panoramas. Seguimos ahora con otra expresión del impresionismo. Se titula El almuerzo de los remeros. Otra de las características del impresionismo fueron los temas escogidos, que ya no fueron sucesos trascendentales de la historia ni personajes sobresalientes, sino escenas del ambiente bohemio o de la vida corriente, en especial como lo observamos en esta obra de Pierre-Auguste Renoir. Entonces vemos personajes de la vida normal, trabajados con unas pinceladas muy sencillas, pero perfectamente que dicen lo que es la imagen, las botellas muy bien definidas, en fin, todo este gran maestro que fue Renoir. Seguimos ahora con el Boulevard de Montmartre, de Camille Pissarro. Es quizás una de las obras cumbre del paisaje impresionista urbano. La maestría de las pinceladas para detallar las imágenes de los coches, caballos y transeúntes en el panorama, enmarcado por edificios en conjunto bien definidos de una tarde invernal. Nos muestran en plenitud las características de este nuevo estilo. Además de estos tres pintores, en el impresionismo se destacaron también Edouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne y Henri de Toulouse-Lautrec. Y hubo una serie de pintores también que estuvieron trabajando en Montmartre y que fueron los revolucionarios de aquella época. Seguimos con estas imágenes. Tenemos la obra de Van Gogh. Esta fue todavía en estilo impresionista. Se trata de La siesta, obra de ambiente rural, su tema preferido. Vemos la influencia directa del impresionismo inicial, pero con más énfasis en los colores intensos, que fue la característica de Van Gogh. En la siguiente imagen tenemos ya el autorretrato de Vincent. Es impresionante el uso. Como lo vemos en este autorretrato de 1887, con un sentido del color le dio esa luminosidad única, que es con verdes y otros colores perfectamente bien aplicados en una forma magistral. Esta característica lo distinguió de los demás artistas de su época. Dando un paso adelante en la concepción artística, se erigió como el prototipo del postimpresionismo. Entonces aquí ya con este cuadro ya da un avance y evoluciona el impresionismo en este sentido. De manera que aquí ya es otro paso más adelantado del impresionismo. Continuamos ahora con la siguiente obra, que es la obra de Edvard Munch. Observamos la transición al expresionismo. En su Madonna, imagen con la que tradicionalmente los renacentistas representaban a la Virgen María, en esta su última pintura postimpresionista proyecta una imagen de devoción extraña
glorificando el amor decadente en el que la mujer de forma irreverente representa la santidad y la sensualidad. Entonces ya esta es una imagen de post-impresionismo de este pintor noruego. De la derecha tenemos el grito. Suele ser entendido como la deformación de la realidad, el expresionismo, en la que predomina la visión interior del artista, o sea, la expresión, con sus colores violentos y su temática de angustia y desesperación, como lo vemos en este grito, que según los críticos refleja la atormentada vida del artista. Entonces aquí viene esta otra expresión que ya es básicamente transmite solamente desasosiego. Ahora tenemos en la siguiente imagen también de Munch, que nos representa, se llama Anochecer en la calle Johann. Los temas más frecuentes de su pintura fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, la angustia, la muerte y el erotismo. Si las calles impresionistas eran todo bullicio y color, esta oscura calle noruega transmite todo lo contrario. Munch nos muestra la otra cara de la urbe moderna que provoca un insoportable desasosiego. Pues vemos unas expresiones cadavéricas, siniestras, el ambiente oscuro y poco iluminado, de manera que esta es la expresión de Munch en el expresionismo. Y continuamos ya con la siguiente imagen, que es otra evolución del expresionismo, con la muchacha sobre el diván, de 1910, del pintor alemán Ernst Kirchner. Y es otra manifestación que se caracteriza por un uso antinatural del color, con poco interés en los volúmenes y un tema indefinido. Ahí más o menos ya comienza una especie de especulación con el asunto de la pintura. Ahora vamos a dar un salto. Ante esta situación de la pintura, entonces llega el modernismo. Es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a fines del siglo XIX y principios del siglo XX durante el periodo denominada la Belle Époque. En Francia y Bélgica se llamó Art Nouveau. El objetivo fue crear un arte nuevo, joven, libre y moderno que representara una ruptura con los estilos dominantes de la época, tanto los de tradición academicista como los rupturistas, o sea, el realismo y el impresionismo. En la estética nueva que se trató de crear, predominaba la inspiración en la naturaleza, y uno de sus máximos exponentes fue el pintor y artista decorativo checo Alphonse Mucha, que se estableció en París en 1887, donde desarrolló su exitosa carrera. Las características de su arte fueron el uso de la línea curva y la asimetría en la decoración, estilización de los uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas en los cabellos y los pliegues en la vestimenta. Actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos y el uso de motivos de tipo exótico. Entonces, aquí a la izquierda le encargaron a él se especializó ya en asuntos de propaganda. Y aquí lo contrataron para hacer un afiche para promocionar a Montecarlo en 1897. Y a la derecha otra de las imágenes, las bellas imágenes muy agradables,
que representan esta Belle Époque. Continuamos ahora con el éxito que tuvo este hombre en la elaboración de sus pinturas, el cartel publicitario. Fue el éxito rotundo de Mucha, como lo vemos en estas bellas imágenes. De la izquierda, publicitando el licor benedictino. Entonces, está la botella de licor allí, están los letreros muy artísticos, otras imágenes allí que combinan con estas mujeres que invitan a beber este licor. En la segunda tenemos otro de los aspectos que utilizó para la publicidad, fue la publicidad de teatro. En aquella época, Sarah Bernhardt fue la actriz más importante de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y de ella hizo muchísimos carteles para publicitar las obras teatrales en las que ella actuaba. Aquí está una del Teatro del Renacimiento con la obra Gismonda. Y a la derecha está el anuncio para una revista literaria llamada La Pluma. Entonces aquí vemos el preciosismo como él trata todos los temas, y alrededor en ese círculo están los símbolos del zodiaco como adorno de esta mujer cuyos cabellos están bellamente ensortijados. De manera que este fue el éxito de Mucha. Vamos ahora con lo que fue el estilo que se lanzó en Viena. Entonces vamos a Viena con Gustav Klimt. En Viena se originó el movimiento artístico llamado La Secesión, creado en 1897 por un grupo de 19 artistas encabezados por el pintor Gustav Klimt, con los mismos objetivos del Art Nouveau parisino. He aquí dos obras del eminente pintor. A la izquierda, un detalle del mural ejecutado para la Escuela de Medicina, y a la derecha su famoso cuadro titulado El Beso, realizado en 1908, en el que se observa cierta influencia de los mosaicos bizantinos de Venecia. Él recientemente había ido a Venecia y había visto en la Catedral de San Marcos los mosaicos que tenían incrustaciones de oro. De manera que él tomó esta idea para hacer sus composiciones y evolucionar. De manera que este fue la expresión del Art Nouveau en la ciudad de Viena. En la siguiente imagen, también del mismo pintor de Gustav Klimt, titulada La mujer con abanico, de 1918, es la última obra de Klimt, que pintaba poco antes de morir. La bella modelo de este retrato mira a su derecha dejando ver su hombro y portando un abanico que apoya sobre su pecho en un alarde de sutil sensualidad. Viste una prenda que recuerda a un kimono. Klimt nunca escondió su atracción por el arte japonés. En la obra se puede ver un ave fénix, una de las 4 criaturas de la mitología japonesa. También se ve la flor de loto, que en el Japón significa pureza. Entonces, esta fue la última obra de Gustav Klimt. Ahora pasamos ya a otro de los grandes innovadores de la pintura, pero en esta imagen vemos su época triste. Esta pintura en estilo impresionista, que él tuvo varias formas de pintar. Cuando llegó a París en 1901, inauguró su periodo azul y
se encuentra sumido en la tristeza, conociendo el lado duro de la vida, la miseria, la soledad y la desesperación, sentimientos que se reflejan en sus primeras obras. Entonces, una habitación muy triste porque al llegar a París, él no tenía recursos y él se alojó con un amigo pintor también que lamentablemente poco tiempo se suicidó y esto le afectó muchísimo. Entonces, en esa situación, ya que se quedó sin apartamento y todo, le tocó volver a Barcelona y en Barcelona ya había tomado algunas ideas y comenzó nuevamente a evolucionar su estilo pictórico. Y en la siguiente vamos a comenzar con ya las señoritas de Aviñón. En realidad se trata de la calle de Aviñón, zona de Barcelona donde abundaban los burdeles. Picasso nos muestra en esta obra a 5 prostitutas barcelonesas y lo hace de un modo inédito hasta entonces. Lo hace en un nuevo estilo. Este cuadro marca el comienzo de su periodo cubista y la ruptura definitiva con la pintura tradicional. Al descubrir en las máscaras africanas un nuevo concepto visual que junto con la descomposición de los modelos en figuras geométricas formó la base del estilo que lo haría famoso. Entonces, esta fue la primera obra cubista del maestro en 1907. Seguimos ahora ya con otras 2 obras de este pintor y en estos 2 cuadros vemos aspectos diferentes de su pintura. Mientras la mujer con el libro que se inspira en el retrato de Ingres, ¿se acuerdan ustedes el retrato que vimos hace poco de Ingres con la señora con su dedo en la cara? Entonces él se inspira en en el cuadro y que se llama La mujer con libro y está pintado en estilo primitivista. Y el segundo representa ya el cubismo clásico de él, que es la descomposición de las imágenes, y esta mujer con sombrero y cuello de piel de 1937. Entonces ya esto es lo que le dio la fama a Picasso. Seguimos ahora con esta última imagen de este pintor. Se trata de Mujeres de Argel, de 1955, inspirado en el cuadro de Eugène Delacroix del mismo nombre y que representa un harén. Se convirtió en una de las pinturas más caras de la historia del arte al ser vendida en 2015 a un jeque del Golfo Pérsico, 179.4 millones de dólares. De manera que él vio una pintura famosa de Delacroix, estilo del romanticismo, y la transformó y la colocó y dijo que era un harem, y únicamente un jeque árabe del Golfo Pérsico se la llevó por ese dinero. A ellos les sobra el dinero. Seguimos ahora con otro de los pintores modernos que se llama Vasily Kandinsky, pintor ruso considerado el precursor del arte abstracto. Desarrolló su teoría en Múnich. Este nuevo concepto en el arte es la expresión de la emoción pictórica individual e inmediata del artista, rechazando representar la realidad en forma objetiva, predominando el color sobre la forma, como lo observamos en su obra Segmento Azul de 1921. Entonces esta obra pues no tiene una definición clara. Algunos dicen que es un pájaro, otros dicen que es una foca. En fin, es una cosa que tiene muchos significados y esa es la base del arte abstracto. Continuamos ahora con otro de los pintores, como fue Marc Chagall.
La obra de Marc Chagall estuvo conectada con diferentes corrientes del arte moderno, desde el expresionismo hasta el surrealismo, como lo vemos en este primer cuadro titulado Yo y mi pueblo, con recuerdos de Bielorrusia, su patria, y el retrato de su esposa al lado derecho en ese cuadro. De manera que ya este pintor estaba comenzando con las primeras ideas del surrealismo, que después lo veremos más adelante. Ahora llegamos ya al clásico surrealismo. Salvador Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista, del que extrajo lo mejor acrisolando un estilo genuinamente personal, como lo vemos al observar en esta maravillosa obra de 1944 titulada Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Es surrealista hasta el título. Gala, esposa y musa del artista, levita dormida sobre una roca en un paisaje marino en el que reina la calma. Bajo su cuerpo desnudo flotan 2 gotas de agua y una granada, en torno de la que revolotea una abeja. Entonces ustedes ven ahí abajo, todo suspendido en el aire. Hay una abeja dando vueltas alrededor de esa granada. El zumbido de la abeja provoca el sueño de Gala, que se materializa en la parte superior por la explosión de una granada de la que sale un pez de cuya boca a su vez surgen 2 enfurecidos tigres y un fusil con bayoneta. Es esta arma la que un segundo más tarde despertará a Gala de su plácido sueño. De manera que aquí tenemos una expresión maravillosa de lo que es el surrealismo de este loco Dalí, que realmente es un maestro realmente. Seguimos ahora con otra de las obras de Salvador. El surrealismo es descrito como un movimiento artístico que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del subconsciente, como en esta imagen titulada Niño geopolítico observando el nacimiento del nuevo hombre. Entonces ahí esta mujer famélica tiene un niño y el niño está asomándose y mirando que sale de un huevo que representa el mundo, con sus continentes que se diluyen y un hombre saliendo de ese huevo y otras representaciones geniales. En fin, bueno, seguimos con otra de las imágenes maravillosas de este hombre. Leda atómica. En esta fantástica obra, Dalí fue capaz de plasmar la teoría física intraatómica a la vez que representaba un mito. En el plano central encontramos una Leda muy realista, sin vestimenta, flotando sobre un trono y acompañada de un cisne. Leda es realmente Gala, la esposa de Dalí, mientras que éste se personifica en el cisne. Recordamos que esto es una leyenda griega en la cual Zeus se convierte en cisne para poseer a Leda. Y en este cuadro podemos ver ya, en cuanto a la teoría física intraatómica, que ningún elemento de la obra toque a otro. O sea, en la teoría atómica, todo flota de la Tierra. De manera que esta es una de las más famosas obras de Salvador Dalí. Ahora vamos a dar un giro con otra clase de arte crearon,
que se llamó el arte pop. Fue un movimiento artístico surgido en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, presentando una forma de ver el arte más global y social, no para pocos, o sea, elitista, sino para todos, que fuera popular, en oposición a la cultura elitista existente en las bellas artes. Andy Warhol desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo de este movimiento. En esta obra vemos una de sus propuestas que en realidad carece de originalidad, apropiándose de la imagen de un fotógrafo para alterarla en forma repetitiva. Entonces, queda a la opinión del espectador qué significa esta clase de arte. En otra expresión de este mismo arte tenemos a Roy Lichtenstein, otro de los exponentes de este movimiento, que tomó como inspiración los cómics de los cuales extrajo los pequeños cuadros elaborados por los reales artistas, autores de las aventuras, para ampliarlos y presentarlos como su obra. Estos tipos eran como plagiarios, me parece a mí. Empezaron no eran originales. Bueno, pero eso es otro asunto porque el arte es un asunto subjetivo. Ahora tenemos el expresionismo abstracto. Es el movimiento pictórico contemporáneo que surgió también por la misma época y que se caracteriza por cuadros de gran formato ejecutados en óleo sobre lienzo con cobertura total eliminando la figuración. El cromatismo está formado por los colores primarios o limitado al blanco y negro. Según los apologistas del estilo, los violentos trazos representan la angustia y el conflicto que refleja la sociedad en la que surgieron estas obras. Jackson Pollock, principal exponente de este movimiento, nos presenta su estilo particular de la llamada pintura de acción, que consiste en chorrear pintura para volcar sus emociones. Entonces, este tipo extendía un lienzo de 3 metros por unos 50, tenía tarros de pintura de diferentes colores, metía la mano y después chorreaba la pintura en el cuadro y lo presentaba como una obra de arte. Esto lo hizo en 1948. Esto es el expresionismo abstracto. Ahora pasamos a Franz Kline, otro de los pintores de acción. Se caracteriza por su simple, espontáneo e intenso estilo mediante el uso de trazos fuertes y figuras abstractas como lo vemos en esta obra. Entonces, la pregunta para el espectador, ¿qué ve usted en esa obra? ¿Qué significa? Ahora seguimos con otra fase que surgió también en los años 70, el op art, el arte óptico. En 1970 vivía yo en Berlín y en mi recorrido habitual en mis ratos libres visitando museos tuve la oportunidad de conocer en la nueva Galería Nacional una exposición sorprendente que revolucionaría el mundo pictórico de entonces, dominado por el expresionismo abstracto. Se trata de un estilo de arte visual que hacía uso de ilusiones ópticas. Víctor Vasarely, artista húngaro, considerado el padre del op art, creó su estilo con la abstracción geométrica, trabajando el problema de los espacios vacíos y llenos en una superficie plana, así como la visión estereoscópica. Su obra Vega 200 de 1963 es un bello concepto espacial elaborado con los colores complementarios que expresan la plenitud de su estilo.
Entonces ya este arte, pues con más armonía y con unos trucos ópticos muy interesantes. Seguimos ahora con la siguiente imagen, que se trata también de Vasarely. Es la concepción alucinante de esta obra utilizando cubos para formar volúmenes esféricos. Nos muestra su maestría en el dominio de la geometría, la perspectiva y el color. Entonces es una obra que tiene gran trabajo. Y todo esto en esa época que no existían las computadoras, hoy en día le manda uno a la computadora que haga cosas de estas, pero este señor lo pintaba con pincel y con reglas y colores, de manera que esto lo hizo a mano. Todas estas obras del Op Art los hicieron así. Seguimos ahora con la siguiente. En el 2019, estando en París, tuve curiosidad de conocer la nueva Galería de Arte Moderno situada en el Bosque de Bolonia para indagar sobre las últimas tendencias en la pintura. Esta original obra arquitectónica de Franz Gehry, el arquitecto famoso que construyó el Museo Guggenheim de Bilbao, el auditorio de la Filarmónica de Los Ángeles y otra serie de obras importantes hechas en acero inoxidable, creó para Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia, este museo, que alberga colecciones tanto del impresionismo como del arte contemporáneo. Entonces, entré a este museo y empecé a ver obras como la que sigue. En el segundo piso estaban las obras del impresionismo, estaban allí Renoir, Degas, Monet y todos ellos, y en la parte de abajo está la exposición de lo actual, el expresionismo abstracto. Continuamos con el expresionismo abstracto que ya se había planteado, seguimos en la anterior, que ya se había planteado con anterioridad, y tenemos esta obra sin título de Joan Michel. Con gran sorpresa tuve en esta ocasión. En esta galería, como gran exhibición, me encontré algunas de las obras más recientes del expresionismo abstracto, entre ellas esta sin título de la pintora norteamericana Joan Michel de 1987. Ustedes juzgarán su significado. Seguimos anclados en la abstracción, en el expresionismo abstracto. Y ahora, en esta del Museo de la Galería Louis Vuitton, tenemos la obra Pirotecnia de los sentidos de Gerhard Richter. Es un pintor alemán y esta obra es de 2016. El pintor alemán pues nos muestra que seguimos en ese mismo estilo que no ha avanzado en nada. Ahora ya, terminando con esto, vamos a pasar al arte colombiano. Y vamos a comenzar con la obra del movimiento Bachué. En nuestra siguiente imagen vamos a comenzar a ver este movimiento. En los años 30 surgió un movimiento de reivindicación de los valores ancestrales aborígenes mantenidos ocultos durante 400 años. Con el escultor Rómulo Rosso a la cabeza, se expresaron pintores como el maestro Luis Alberto Acuña, quien revivió la mitología chibcha en sus bellos murales como
Shimenegawa creando el mundo, que vemos a la derecha en la parte superior, y las deidades tutelares del pueblo chibcha. Entonces, estos murales están en el Hotel Tequendama. Entonces, son las obras de este grupo Bachué, y a la izquierda tenemos al maestro Rómulo Rosso, que estuvo viajando, porque aquí no le dieron mucha importancia, y él estuvo en Europa, estuvo en varias exposiciones importantes, y aquí está, él era escultor, y aquí está tallando su obra maestra, que fue la diosa Bachué de los chibchas. Y él fue el principal impulsador del grupo Bachué. Continuamos ahora con otras obras del maestro Luis Alberto Acuña. Y aquí tenemos el dios Chaquén, observando hacia el horizonte, y que el dios Chaquén en la mitología de los chibchas era el protector de las artes y el comercio. Y a la derecha, la cruenta lucha desigual de la conquista, también del maestro Luis Alberto Acuña. Son murales muy importantes. Seguimos ahora con el panorama tropical de nuestros bosques florecidos, con el sabor oriental del maestro Gonzalo Ariza, que ilustra en un estilo colorido y casi fotográfico la flora de los diferentes climas, como las orquídeas y los eucaliptos de tierra fría. Entonces, él estuvo en el Japón viendo cómo eran las pinturas japonesas, y entonces, tomando como inspiración eso, entonces tenemos allí a la izquierda esos bosques vistos desde florecidos con cámbulos, gualandayes, etcétera, de esos árboles de nuestras selvas y de nuestros bosques. Y las orquídeas ya de clima frío, y lo mismo este paisaje de los eucaliptos y el fondo que es como la sabana de Bogotá. Seguimos ahora con otra de las obras de estos maestros del estilo del movimiento Bachué. Se trata de los muralistas. El muralismo nacional ejecutado por el maestro Pedronel Gómez, con las imágenes que nos recuerdan El Dorado aquí en la parte izquierda. Todos estos murales los hizo él tanto en la Universidad de Antioquia como el Paraninfo, y como en la gobernación de Antioquia. A él le encargaron todos estos murales, en los que ilustra la colonización antioqueña y la síntesis patriótica de la independencia, otro de los exponentes de nuestro arte de aquellos años 30. Pasamos ahora a otro de los importantes pintores colombianos. Se trata de Enrique Grau. Luego aparecería otra generación de artistas como Enrique Grau, cartagenero formado en las academias de Nueva York y Florencia, Italia, que con un estilo que contextualizó las tendencias del momento en el arte del país, se hizo conocido por sus retratos de figuras amerindias y afrocolombianas, como lo vemos en esta primera imagen ejecutada al cumplir sus 20 años. En la siguiente imagen, también del maestro Grau, tenemos el sombrero de rosas. Esta ya es muy clásica del maestro Grau, con esta imagen que ya tenía como una tendencia a ser del estilo del maestro Botero, pero esto es un estilo prácticamente especial del maestro Grau. Es una obra de 1963 y que vemos la evolución en el detalle y el contraste que lo hicieron famoso. Luego seguimos con esta otra imagen que es también del maestro Grau, que es un cuadro sin título. La figura de la niña mestiza de cálida sonrisa
acompañada por pájaros y mariposas, dan una sensación de placidez y armonía por estar en contacto con la naturaleza, representada por estos seres delicados y frágiles. Entonces, esta es otra de las muestras del maestro Grau. Y llegamos ahora a otro de nuestros grandes maestros, el maestro Alejandro Obregón. Con la llegada de este artista catalán, de padre colombiano y madre española, se inició otra etapa de la plástica nacional junto con Fernando Botero, Enrique Grau y David Mansur. En esta obra, en un estilo catalogado como expresionista simbólico, incorporando la protesta política y social, tenemos la imagen de un estudiante muerto y la figura del gallo representando la dictadura militar, en una combinación de la revolución estética con la realidad del momento. Esto fue en la época de Rojas Pinilla, cuando hubo unas manifestaciones estudiantiles y el ejército mató a varias personas. Este fue uno de los estudiantes muertos en una de esas reacciones militares. Y como decíamos, este gallo representa la dictadura militar. Fue un cuadro de 1956. Seguimos ahora con otra de las obras del maestro, se llama Se va el caimán. Es una enorme obra realizada en 1982 como telón de boca para el Teatro Amira de la Rosa de Barranquilla. En un lenguaje simbólico de colorido tropical, ilustra una leyenda folclórica del Caribe, según la cual un hombre se convierte en caimán para espiar y cazar a las mujeres que se bañan en las riberas del río Magdalena. Este sigue siendo el telón de boca de este teatro famoso de Barranquilla. Seguimos ahora con otra de las obras del maestro Obregón, que es Amanecer en los Andes. En un estilo denominado realismo mágico, nacido de su vínculo con la literatura de su amigo García Márquez, manifiesta su fascinación por la naturaleza colombiana, que persiste en toda su obra, con el cóndor, uno de sus símbolos más recurrentes, como figura central. Entonces aquí vemos representación de la selva, de las montañas de los Andes, los cóndores, etcétera, en su estilo característico y colorido. Ahora vamos a saltar al maestro Botero. Fernando Botero, en un estilo figurativo llamado boterismo, la original interpretación volumétrica que le da al artista una identidad inconfundible, lo catapultó hasta colocarlo entre las mayores manifestaciones del arte contemporáneo a nivel global. En el cuadro Bailando en Colombia pinta una escena bohemia donde la orquesta toca animadamente mientras una pareja pequeñita baila con gracia. Entonces ya tenemos en pleno el estilo de Botero. En la siguiente imagen, titulada Gente de Circo, como en todas sus obras, Botero representa la figura humana de proporciones desmesuradas con perspectivas caprichosas. Cuanto más se aleja de la representación idéntica de la realidad, más realidad o humanidad adquieren sus personajes y el gran colorido que les da. Seguimos ahora con otra obra, que es La Matanza en Colombia, del año 2000. Como reflejo de la violencia, testimonia la bestialidad que reina en nuestro país, donde este cuadro se repite a diario con absoluta impunidad y la complicidad de las autoridades. Es un comentario que hacen los críticos. Entonces aquí tenemos ya el país dominado por el narcotráfico y todo eso y otros fenómenos que han lanzado la violencia dentro de nuestro país. Seguimos ahora con otro de los maestros. Se trata de David Mansur.
En esta imagen de San Jorge en la plaza de Neira, esta obra del artista en un hilo que combina la pintura figurativa con el surrealismo, plasma su maestría en la anatomía del caballo que permanece en actitud serena con un jinete indefinido de expresión demandante ante un cuerpo femenino desnudo que permanece en la penumbra de un rincón de la plaza de Neira, Caldas, su pueblo natal. Entonces, este hombre realmente otro gran maestro que domina la anatomía equina. Tenemos ahora la siguiente obra, que es un autorretrato. El autorretrato está presente el autor en la ventana ante el lienzo. La hermosa imagen del caballo en tensión que nos recuerda la poderosa representación equina de la batalla de Anghiari de Da Vinci. Aquí domina la imagen con una mujer como jinete expresando sorpresa. Entonces, pues también se puede decir, es una persona que no se identifica, pero lo principal es que él se pinta a sí mismo en este autorretrato de 1997. Seguimos ahora con la siguiente, que fue un hito interesante porque estaba yo en la ciudad de Guadalajara, recorriendo la ciudad, conociéndola, y encontré un edificio muy interesante y entré porque estaban haciendo unas exposiciones de arte y allí encontré la exposición de Darío Ortiz. Entré a mirar y me sorprende esta clase de pintura. Darío Ortiz Robledo, pintor y escritor autodidacta. Le pregunté al vigilante de la exposición, le dije, ole, ¿y este pintor de dónde es? Me dijo, es colombiano. Y no me diga, sí, una exposición gigante con cuadros de gran formato, y uno de estos cuadros era este. Entonces me averigüé y estaba el libro de presentación del pintor, y es colombiano, nacido en Ibagué en 1958 y radicado en México. Representa hoy la fusión del arte renacentista con el realismo moderno para ser calificado de neorrealista. En este autorretrato, posando como San Jerónimo, inspirado en el fresco de Ghirlandaio de 1480 en Florencia. Pues cuando estuve en Florencia, pasaba yo por una iglesia y un monasterio que había por ahí cerca de mi hotel, y allí había una de las imágenes en la iglesia, estaba la imagen de San Jerónimo, y estaba este santo que fue uno de los principales formadores del cristianismo, que fue uno de los traductores, etcétera. Estaba allí la imagen, y Darío Ortiz tomó esa imagen y se pintó él mismo como San Jerónimo. Y lo curioso, en este autorretrato nos revela la síntesis del tiempo. Pues en el lápiz, porque en aquella época no había lápices, entonces se supone que es más o menos en la época del Renacimiento, pero allí no había lápices como los tenemos hoy en día. Y el tenis y el blue jean que se asoma bajo la túnica. Eso es lo sorprendente de la imagen, que relaciona dos épocas y con ese trabajo maravilloso de los pliegues de ese ropaje. En la siguiente imagen vamos a ver otra de las obras de él, en la cual esta composición bíblica del fondo se combina con la imagen de la muchacha moderna del primer plano en una composición de un realismo impresionante, porque parece que la muchacha fuera una muchacha que posó junto a un cuadro antiguo. No, es el cuadro, la muchacha está pintada en ese cuadro. Ese es un cuadro
con esa muchacha. Y un cuadro de la época del Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que hace el arte de Darío Ortiz. En la siguiente imagen, ya muy actual, tenemos la primera línea. En la primera línea, en estilo cercano al impresionismo, rinde el tributo de los jóvenes de las manifestaciones de protesta de este año. Entonces, quiso rendirle un homenaje a estos muchachos que están resistiendo el ataque de la policía. De manera que esta es una de las últimas obras de Darío Ortiz. Y para finalizar, tenemos a este pintor colombiano que está triunfando. Es un joven nacido en 1986, vallecaucano, llamado Óscar Murillo, y está radicado en Londres. Volviendo al expresionismo abstracto, uno de sus cuadros emblemáticos es este titulado Manifiesto Contemporáneo. Entonces, este es una imagen de lo que está triunfando en este momento en el arte internacional. De manera que voy a permitirme leer un artículo que publicó Juan Carlos Botero, el hijo menor del maestro Botero. Se titula La cima del fraude en el arte. Era predecible. Acaba de suceder un punto de quiebre en el mundo del arte. Aunque muchos no lo notaron, se trata del momento de mayor fraude, cuando la obra de arte es literalmente reemplazada por nada, y aún así se vende en miles de dólares. Hasta hace poco el debate giraba en torno a la validez de las piezas, si éstas eran arte o si eran tonterías que solo buscaban llamar la atención, obras fabricadas para engañar incautos y quitarles el dinero a millonarios sin criterio estético. Año tras año, las piezas de arte conceptual eran más risibles en su osadía, más francas en su descaro y más efímeras en sus materiales. Creímos alcanzar la cima de la burla en la pasada feria de arte en Miami, cuando Mauricio Catelán pegó un banano en la pared con un trozo de cinta y lo vendió por $120,000. Sin embargo, esa cima la acaba de superar algo todavía más patético: la obra Io sono, yo soy, del artista italiano Salvatore Garau, que consiste en nada. Es una creación inmaterial, invisible, pero Garau señala que no ha vendido nada. Ha vendido un vacío, y ese vacío se vendió por 15,000 euros. Esto es tocar fondo. Lo he dicho antes, el único campo donde se premia tanta trampa es en las artes plásticas. En la literatura esto no se tolera. Si yo le ofrezco a mi editor una resma de hoja en blanco y le digo que es una obra maestra, me echará patadas de la editorial. Igual pasa en las ciencias, en la tecnología, en la arquitectura, en el diseño y en las humanidades. Esta estafa, donde el embuste se considera magistral, todo triunfa en el mundo del arte, con una amenaza además. Si no se celebra la estupidez, acusan al espectador de ser un trasnochado, incapaz de apreciar la genialidad de semejante bobada. Aún así, las piezas del arte conceptual son, por banales o ridículas que fueran, eran al menos objetos tangibles. Todas descendían del orinal de Marcel Duchamp de 1917, pero al menos existían. Pero aún ni siquiera eso es necesario. Hoy se vende nada en miles de dólares, y es tal el pánico de ser acusado de miope e ignorante que el público y el mercado del arte aceptan y aplauden el engaño y lo financian. Para aterrizar el debate, yo siempre lo comparo con un esfuerzo físico, como lavar un auto. Hacerlo bien exige tiempo y sudor. Es una tarea ardua y minuciosa, pero
¿Cuántos autos hay que lavar para ganar 15.000 euros? Que alguien reciba semejante cifra sin esforzarse, sin trabajar, sin ofrecer nada y proclamando que es un vacío único, es una burla inadmisible. El gran arte nutre, alimenta el espíritu y ennoblece los sentidos. Por eso todos los días hay filas larguísimas para entrar a los grandes museos del mundo, como la Galería de los Oficios de Florencia, el Louvre de París, el Vaticano en Roma. Pero en las muestras de arte conceptual a menudo solo hay una persona o dos, con cara de perplejos, mirando las piezas y sintiendo que han sido víctimas de un engaño. Toda estafa requiere un timador, pero también del incauto que se presta para que le robe. Si se elimina la mitad de la ecuación, el espectador, esas tonterías cesarán. Quizás entonces los artistas volverán a tomar los lápices y los pinceles y el barro para crear verdaderas obras de arte que aspiren a la belleza, que es lo único que perdura. Y obras como la de Garao se verán como lo que son, nada. De manera que de esta forma dejamos ese interrogante y agradecemos inmensamente el que ustedes nos hayan acompañado en estas charlas que tuvimos durante este año y esperamos volver a reunirnos en un próximo futuro. Una feliz noche.